bienvenidos a mi canal de YouTube Bajo el Manto de mi Viudez. Recuerden que este es un espacio dedicado a todas aquellas personas que como yo pues venimos enfrentando un proceso de duelo, en mi caso la viudez. Y como lo he venido pues elaborando en el transcurso de mis videos, pues he querido enfrentar o más bien abordar este tema desde el punto de vista de todas las etapas que se tienen que vivir cuando se está enfrentando un proceso de duelo. Y hoy pues hemos llegado a la antepenúltima etapa, ya estamos finalizando las etapas de duelo y vamos a hablar acerca de la depresión. Sin lugar a dudas, pues cada duelo se vive de acuerdo a la condición que cada persona tenga y no pues obligatoria o necesariamente se tiene que vivir en orden como yo he llevado estas diferentes etapas. Pero la depresión pues es una etapa que viene después de la negociación, donde ya pues nos estamos dando cuenta o estamos aterrizando a una realidad. Y es esa realidad de que esa persona que estamos llorando, de que esa persona que ya no nos acompaña, pues no estará más con nosotros en este plano terrenal. Y es muy difícil, obviamente, alejarse de esta realidad. Es cuando la persona que está doliente por un ser querido y está enfrentando un proceso de duelo, pues cae en una total angustia, una total depresión. Esto es muy normal. La depresión nos lleva a estados de melancolía, a esos estados de regresión con esa persona. Acuérdense en tercer capítulo de estos videos, donde añoramos ese pasado tan maravilloso que veníamos viviendo precisamente con esa persona que ya no está con nosotros. La depresión pues trae consigo pues comportamientos. A todos no son iguales, hay comportamientos en unos pues de aislamiento, de tristeza, de soledad, y en otros, como fue mi caso, y yo tengo que confesar, yo tengo un temperamento muy fuerte y tengo que confesarlo y no me siento mal por ello, me siento más bien orgullosa de mi temperamento. No llego a la grosería, nunca he sido grosera, pero soy una persona de carácter fuerte y un carácter que pues se ha hecho fuerte a base de tantas pérdidas emocionales en mi vida. Entonces tengo un carácter muy fuerte, pero durante mi proceso de depresión en mis duelos, y más que todo en el proceso de depresión en el estado de mi esposo, en la muerte de mi esposo, pues me volví un poco más irascible, más malgeniada, no quería que nadie se me arrimara, no quería tener personas a mi alrededor, y es normal en un proceso de depresión. Ya cuando la depresión pues llega a un estado ya complicado, un estado difícil, donde esa persona pues necesita tener pues ciertos comportamientos de pronto que quiera alejarse más o no quiera tener personas a su alrededor, o se vuelva irascible, se vuelva grosera al punto de atentar contra ella misma o contra las personas que tiene a su alrededor, pues ahí sí es importante tener una asesoría, una ayuda profesional, porque ya se vuelve una depresión crónica, ya el duelo no está un duelo sano, ya es un duelo que ya no es fácil de abordar y no es fácil de llevar ni siquiera por esa misma persona que está enfrentando ese duelo. En el estado de la depresión, mire, y esto va para las personas que rodean a esta persona que está doliente, hay imprudencias que no se deben cometer, hay imprudencias que son garrafales y hay imprudencias que son, de verdad, imprudencias de palabra mayor. A mí me pasó estas imprudencias que les voy a contar y quizás por ello yo perdí muchas personas, perdí amigos, perdí conocidos y no me importa porque, de verdad, mire, mi madre decía que cuando uno no puede hacer parte de la solución, pues jamás hagas parte de la enfermedad. Es decir, si no tienes nada importante o un aporte que tengas que dar valioso, pues si no es valioso ese aporte no lo digas, más bien quédate callado y no hables. Hay que pensar para hablar, ojo con eso. ¿Y a qué me refiero? Es que hay personas que rodean a ese doliente que son muy imprudentes. A mí me lo dijeron un día y me dijeron, mírele algo positivo a esta muerte. Véale algo positivo a esa muerte o a esa persona que se fue, que ya no está. Mire, por Dios, ¿qué positivo le va a ver uno a la muerte? Mire, independientemente si la persona que se murió tenía 80, 90, 100 años, hacía parte de un núcleo familiar, tenía dolientes que ahora lloran por él.
o que esa persona tenía una enfermedad. No, mírele algo positivo, esa persona tenía una enfermedad, que pesar por Dios, tenerla aquí sufriendo en este largo trasegar de la vida. No, ella no iba a estar a gusto y usted tampoco. No, mire, nunca hay nada positivo referente a la muerte. En mi caso a mí me lo decían desde esta manera, y esto si las personas que tienen un familiar militar o son casadas o esposas de militares me van a entender un poquito más. A mí me decían, miren, ahorita la guerrilla está colocando mucha mina, quiebrapatas, de esas minas pues que mutilan sus miembros, que pesar que él hubiera quedado de pronto sin piernitas o sin manitos o que hubiera quedado un solo tronquito, no es mejor que se haya muerto. O sea, ¿qué tal que el sargento Gallego haya quedado mutilado? Mírele algo positivo a eso. Mire, yo creo que él no hubiera quedado bien donde él hubiera pisado una mina. Por Dios, mire. Y esto va para las personas que me lo dijeron hace 8 años atrás, que no les contesté como tenía que contestarles porque pues ante todo yo tengo un carácter fuerte, pero yo nunca he sido grosera. Y es por Dios, eso no se dice. Mira, hay imprudencias que no se cometen. Ningún tipo de persona, ningún tipo de enfermedad, o por más que uno quiera ver la muerte como algo positivo, va a sanar el corazón de una persona que está deprimida o que tiene esa angustia y ese dolor por ese ser querido que se fue. Entonces mucho cuidado con esas palabras, porque son palabras primero que son contraproducentes. Mire, yo sé que quizás esas personas que a mí me lo decían o las personas que se lo dicen a otro doliente cuando está atravesando por un periodo de duelo, pues no lo dicen por maldad o no lo dicen porque quieran hacer sentir mal lo quieran hacer sentir mal a uno como doliente. Por el contrario, lo dicen porque nos quieren o porque quieren lo mejor y porque quieren que nosotros empecemos a salir ya de ese proceso de duelo. Pero es mejor a veces hacer un silencio, callarse y pensar. Mira, hay que pensar para actuar y para hablar. Y hay imprudencias que no se pueden cometer. Y este tipo de imprudencias, la verdad, son vergonzosas. Entonces nunca hay que decirle a un doliente, a un viudo, a una viuda, a una persona que perdió un ser querido, véale algo positivo. Por más que usted le vea algo positivo, por más que usted diga, no, es que estaba muy viejito, estaba muy enfermo, mire, mejor callar para evitar herir susceptibilidades. Entonces, esos son procesos que hacen parte de la etapa de la depresión, el aislamiento, estar triste, estar ausente, esos interrogantes y esas inquietudes del por qué yo sí vivo y esa persona por qué no está, ahora yo para dónde voy, yo qué voy a hacer, porque entonces también queda ese dolor, ese sentimiento de pérdida, pero también queda, como lo dije yo la semana pasada en el video pasado, ese proceso, más bien ese vacío de qué va a pasar, porque me quedo con problemas, a ver, en lo económico, en lo moral, ya se me fue esa balanza, se me desequilibró la vida, perdón que se me está desmayando mi hija. Entonces, es eso. Bueno, para las personas que no conocen, ella es mi hija, aquí está pequeñita, pero aquí estaba con Pepe, eso fue hace 3 años en Puerto Vallarta, México, ahí estaba con Pepe, eso fue estábamos conociendo los delfines, entonces mi hija pues estaba muy contenta con Pepe, pero como que no se quiere sostener este cuadrito. Bueno, yo retomo, bueno, vamos a ponerlo por acá, qué pena. Estos videos son al natural, ahí me disculpan. Bueno, entonces retomo un poco aquí ya nuevamente el tema. Cuando vemos que una persona está también en el estado de la depresión y se encierra mucho, no quiere volver a bañarse, se descuida personalmente, su higiene personal, o quiere depender de pronto de pastillas para dormir, o quiere estar siempre llorando, o de pronto está confundiendo la realidad, porque a veces uno también en estos procesos de duelo confunde un poco la realidad, piensa que esa persona está con uno en el momento. Entonces, mucho cuidado porque ahí sí hay que tener en cuenta que tenemos que tener esa ayuda y esa ayuda profesional. Entonces, pedir ayuda no es pecado, se lo he dicho muchas veces a ustedes, a estas personas que estamos atravesando un proceso de duelo. Si ya vemos que el duelo nos superó, que ya definitivamente la tristeza nos superó, nos invadió nuestro hogar, pidamos ayuda porque estamos descuidando esa partecita
muy importante. Por ejemplo, en mi caso, yo no podía seguir descuidando a mi hija Laura Sofía, entonces necesitaba seguir adelante por ella. Aunque, miren, en el duelo, así pasen 10, 20, 15 años, uno siempre va a sentir esa melancolía y ese dolor por la persona que ya no está con nosotros. Entonces, el proceso en la etapa de la depresión es importante, hay que vivirla, pero mucho cuidado llegar a los extremos, a esos extremos de no poder salir de esa depresión. Como siempre, pues en estos videos no se pueden alargar, el tiempo en YouTube es muy corto, pero antes de finalizar yo quiero agradecerle a esos 100 suscriptores, ya somos 100 y esto es una alegría grandísima para mí. Yo la verdad al principio pues no tenía mucha fe, porque es verdad, mire, uno puede hablar de todos los temas, de belleza, de todo, tutoriales en estos canales de YouTube, pero la muerte es algo que nos da mucho temor abordarla. Así la hayamos vivido en nuestros hogares, así no la hayamos vivido, nos da mucho miedo, porque la muerte pues es un tema que no queremos tener en nuestra familia. Nadie quiere tener esa figura huesuda que se llama la muerte en nuestro hogar. Pero yo sí agradezco muchísimo a esas personas que se han suscrito, que me han escrito, que me han contado, que me han dado sus testimonios de vida y pues que quieren que más adelante que termine estas etapas de proceso de duelo, pues hable ya y aborde más esa cotidianidad que tenemos que enfrentar cuando tenemos la condición de la viudez. Voy a tenerlo muy en cuenta, ya la otra semana termino con la superación y aceptación y continúo entonces ya hablando del tema que nos refiere, que es la viudez como tal, todo lo que tiene que ver la cotidianidad de nosotros los viudos, ¿ok? Muchas gracias, como siempre, voz a voz, a esas personas que tienen y que están atravesando un proceso de duelo. Cuéntenle que existe este canal de YouTube que está presto a atender esas inquietudes, todo lo que ustedes quieren que yo narre y cuente a través de mi experiencia de vida en estos procesos de duelo. Estaré atenta y muy dispuesta para hablar. Y pues si no se han suscrito, por favor suscríbanse, por favor déjenme sus comentarios debajo del video y pues sigamos creciendo como comunidad, como esa comunidad de viudos y viudas en este canal bajo el manto de mi viudez. Hasta pronto y gracias por su compañía.